Eh, pues bueno, 1 Timoteo 3, voy a leer el texto, vamos a leer desde verso 3 al 7 y después hacemos una oración para dar inicio a nuestro estudio, ¿ok? 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a orar. Señor, nuevamente gracias por permitirnos reunirnos ante tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y es Él el que nos lleva a la verdad, Señor. Y es lo que te pedimos en esta hora, que seas tú enseñándonos tu palabra, que seas tú dándonos entendimiento, pero sobre todo danos, Señor, danos un corazón obediente, Señor. No solo un corazón que pueda captar las verdades, sino un corazón que esté rendido a tu palabra y a tu verdad, Señor, por favor. Guíanos en este estudio, sé tú enseñándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues la semana pasada en la introducción te decía que el tema principal de esta carta es la sana doctrina. Habla de eso, de cómo Dios quiere edificar su iglesia, pero lo va a hacer a través de la palabra, ¿no? Es el medio que Dios ha provisto para que la iglesia sea edificada. A nuestra serie de 1 Timoteo le hemos titulado eso, ¿no? El Evangelio, la edificación de Dios, porque es la manera en que Dios ha decidido edificar su iglesia. ¿Sí? La iglesia no se edifica por medio de milagros, por medio de sanidades, por medio de cosas sobrenaturales. La iglesia se edifica por medio de su palabra, ¿verdad? Y es Dios edificando su iglesia. Y es lo que vamos a ver. Y es el tema de toda la carta, ¿no? En cada uno de los capítulos aparece el énfasis de la enseñanza, de la sana doctrina, ¿no? De estudiar y permanecer en la palabra de Dios, ¿ok? Pero aquí inicia mostrándonos el encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo ahí en Éfeso, que es lo que vemos en el verso 3. Voy a leerlo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, en el comienzo el apóstol Pablo encarga a Timoteo, le da un encargo, ¿no? Y es interesante que esto que se menciona aquí no se encuentra en el libro de los Hechos, lo que significa que esto sucedió después de los libros de los Hechos, como lo vimos la semana pasada. Esto fue escrito más adelante de Hechos 28, que es donde se queda el libro de los Hechos, ¿no? Y Pablo, al parecer, pues va a Macedonia, pero está pasando algo en Éfeso, algo que necesita atender, ¿no? Pero no sabemos por qué Pablo tenía que ir a Macedonia, pero seguramente tiene algo importante que hacer, porque deja a Timoteo en Éfeso con una tarea muy importante, ¿sí? El encargo y la tarea, como le dice aquí, te rogué que te quedes en Éfeso, y le dice, cuando fue a Macedonia, ¿para qué? Dice, para que mandases a algunos, ¿no? La tarea de Timoteo era detener precisamente la propagación de falsas enseñanzas ahí en Éfeso, ¿no? Qué increíble que desde el comienzo, del inicio de la iglesia, ya empezaba a ver esto, ¿no? Y no debe de extrañarnos, porque es una táctica muy común de Satanás, ¿no? Del enemigo, del diablo, ¿no? Tratar de tergiversar la palabra de Dios. Es una de sus mejores tácticas, ¿no? Lo vemos desde Génesis 3. Lo primero que hizo con Eva al engañarla fue eso, ¿verdad? Él realmente usó la palabra para engañarla, ¿no? Entonces es común que Satanás haga ese tipo de cosas. No debe de extrañarnos que desde el inicio de la iglesia empezaron a ver estos falsos maestros, como los hay el día de hoy definitivamente. Entonces la tarea era detener esa propagación, ¿ok? La palabra mandar que se usa aquí en el verso 3 cuando dice para que mandases, es importante. Esta palabra se refiere a una orden militar, tiene ese sentido, esa connotación. Es un mandamiento es un mandamiento que exige la obediencia de un subordinado a su superior, prácticamente, ¿no? Y considera eso, ¿no? Que sea un soldado, ¿no? Raso, obedeciendo
a su general o su capitán. O sea, son órdenes que no se cuestionan, son órdenes que simplemente tienen que seguirse y obedecerse. Ese es el sentido de lo que le está haciendo aquí, para que mandes esto. ¿Sabes? Estamos llegando a un punto no sé, yo lo veo muy claro, quizás tú también. Estamos llegando a un punto en nuestra sociedad donde las órdenes o mandamientos han perdido el sentido. Una vez, más bien en vez de considerarlos como algo que nos brinda seguridad y libertad, ¿no? Una orden, un mandato, se ven como algo malo que más bien nos están oprimiendo, que nos están quitando libertad, ¿sí? De repente ya las órdenes pierden sentido y pierden valor. Creo que eso es un daño que está sufriendo nuestra sociedad el día de hoy, ¿verdad? La nueva generación que está creciendo sin entender lo que es una autoridad. Y eso es un grave problema para la sociedad. Pero como cristianos no debemos de conformarnos a esos pensamientos inconstantes del mundo. Nosotros valoramos el orden, nos valoramos las reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que somos pecadores y no podemos funcionar correctamente si no es por medio de la obediencia. Necesitamos obedecer, necesita haber una autoridad. Eso lo sabemos claramente. Y eso lo vimos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, ¿recuerdas? Nuestro Salvador, dice el verso 1, está dando esa autoridad. Dice, yo no me mandé, a mí me mandó Dios a hacer esto. Yo soy apóstol de Jesucristo, vengo con la autoridad de Jesucristo. Y con esa misma autoridad te dejé a ti en Éfeso, le dice a Timoteo. Con esa misma autoridad tú manda ahora esto. ¿Ok? Es importante que nosotros como creyentes aceptemos la autoridad que tenemos. Y no solo en la iglesia, en nuestra sociedad. A veces tú dices, es que la autoridad de allá afuera no es competente. Es que la autoridad de allá afuera es corruptible. Pues sí, pero Dios nos manda a sujetarnos, no nos manda a juzgar la autoridad, ¿verdad? Si ellos hacen bien su trabajo o no, eso no lo vamos a juzgar nosotros, eso lo juzgará Dios. Pero si tú y yo no obedecemos, sí vamos a ser juzgados por eso. Entonces creo que es importante que nos podamos valorar esto, ¿sí? Aún lo he visto dentro de la iglesia, la misma iglesia, ¿verdad? Cuando hay algún mandato importante, no se obedece. ¿Por qué? Porque estamos conformados al pensamiento de este mundo. Dejemos a un lado eso y consideremos y valoremos lo que estamos viendo. La Biblia nos habla de mandamientos, de ordenanzas de Dios, que son buenas para nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante, pero creo que en la iglesia debe de haber un orden, y para eso algunas veces es necesario la exhortación de los mandamientos y los mandatos, ¿verdad? Aún de las autoridades. Por ejemplo, hablamos ahorita de esto. Vamos a regresar, pero tenemos que regresar en orden. Y es bien importante eso, ¿verdad? Es bien importante esto, ¿no? Que guardemos un orden dentro de la iglesia, ¿sí? Regresando al texto, nos dice entonces, para que mandases a algunos, ¿no? Interesante, menciona a algunos. Aquí no menciona nombres, más adelante va a mencionar dos nombres, ¿no? Alejandro y Meneo, que vamos a verlos más adelante, que son parte de ellos, pero dice algunos, y había algunos falsos maestros, quizás en número eran pocos los que eran esos falsos maestros, pero algo que caracteriza la efectividad de un falso maestro es su influencia, la manera en que pueden influenciar a otras personas, y la influencia de estos algunos, aunque eran pocos, era considerable. ¿Por qué? Porque el daño que estaban causando preocupó al apóstol Pablo, al grado de pedirle a Timoteo que se quedase en Éfeso para amonestarlos, ¿sí? Entonces, qué fuerte es eso, ¿no? La influencia de una persona, ¿no? Pablo lo dice en 1 Corintios 5, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Y eso estaba pasando, eran algunos, pero estaban afectando ya a la iglesia de una manera preocupante, ¿no? Es muy posible que estos falsos maestros eran ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Déjame leer esto, vayamos a Hechos capítulo 20, fíjate lo que ocurre en Hechos 20. Esto fue obviamente tiempo atrás, algunos años atrás. El apóstol Pablo manda a llamar a los pastores que están en Éfeso. Es interesante, porque de repente pensamos que era una iglesia en Éfeso, pero realmente no era una iglesia. Eran varias iglesias, veámoslo así. En ese entonces las iglesias no eran como el día de hoy, ¿verdad? Que es un lugar como este, quizás más grande, donde tienes, no sé, 100, 200, 500 personas. No, en ese tiempo eran casas, eran lugares pequeños donde se reunían 20, 30 personas. Entonces sí había varias iglesias, ¿no? Donde podían reunirse 20, 30 personas. Entonces había varios ancianos,
¿sí? Algunos de estos eran los que estaban cayendo en esas falsas doctrinas. Entonces, fíjate lo que dice en Hechos 20. Voy a leer del verso 17. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo está en Mileto y llama desde Éfeso, ¿no? Llama a estos ancianos que vengan con él. Dice, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Está hablando desde que he estado con ustedes, ustedes han visto mi testimonio, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto lo puedes ver también en el libro de los Hechos, cuando llega a Éfeso, ¿no? En el capítulo anterior, capítulo 19. Pero continúa diciendo esto: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Se dan cuenta? Nuevamente Pablo poniendo énfasis en la enseñanza. ¿Sí? Todo lo que es útil se los he dado. Yo no me lo he guardado, lo he enseñado. ¿Sí? Públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, esto se lo está diciendo a estos pastores de Éfeso, ¿ok? Años atrás. Dice ahora, he aquí, verso 22, dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Prácticamente Pablo le está dando una enseñanza. Se trata de esto, de dar su vida, no importa a dónde tengan que ir, si es a la cárcel, perseguidos, además tienen que ir a la muerte, no importa. Tenemos un mensaje que dar, ¿verdad? Predicar el Evangelio, predicar el reino de Dios. Entonces, dice esto, y ahora he aquí, verso 25, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, fíjate lo que le está diciendo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué palabras fuertes de Pablo. Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué Pablo puede llegar a decir, estoy limpio de la sangre de ustedes? Por esto, por lo que dice a continuación, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta el gran valor que el apóstol Pablo le daba a la palabra de Dios? O sea, al grado de decirles, estoy limpio, ¿verdad? Estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque todo el consejo que he recibido de Dios, se los he dado. ¿Qué tarea tan importante de un maestro de la palabra, de un predicador, de un pastor? Enseñar la palabra de Dios. Y qué triste que muchos no entiendan esto. Imaginemos esto. ¿Cuántos pastores el día de hoy, un domingo como hoy, ¿sí?, se reúnen con su iglesia, con cientos y miles de gentes, y ni siquiera abren la palabra de Dios? Hablan de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. ¿Te imaginas la sangre de todas las personas que están escuchando? Va a caer sobre esa persona. Pues esta es una exhortación fuerte, ¿no? Y yo como pastor te le puedo decir, mi tarea es esta. Yo quiero estar limpio de la sangre de todos ustedes. En el sentido de que de repente vengan, es que a mí no me enseñó el pastor esto y yo por eso me voy al infierno. O sea, no. Yo todo el consejo por eso estudiamos la Biblia así, ¿no? Libro por libro, capítulo a capítulo, verso a verso. Todo el consejo de Dios. Sin inventar nada, en su contexto, todo el consejo de Dios. Buscamos eso. Y es importante esto, te decía, el tema principal de 1 Timoteo es la enseñanza, la palabra de Dios, la predicación, porque eso es lo que Dios usa para edificar su iglesia. Entonces, dice, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, fíjate lo que dice ahora el verso 28, por tanto, mirad por vosotros, ¿verdad? O sea, que está diciendo, o sea, fíjense, miren entre ustedes, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? O sea, les recuerda esto, el llamado que han recibido por obispos. La palabra obispo supervisor la vamos a ver en el capítulo 3, que se enfoca en el pastor, ¿no? Y dice, ustedes han tenido un llamado del Espíritu Santo, los ha puesto como supervisores de la iglesia, llevando la palabra de Dios. Miren por ustedes y por el rebaño para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y recuerda esto, ustedes no la ganaron. Fue el Señor quien ganó con su propia sangre.
la iglesia. Pero ¿por qué dice, mirad por ustedes? ¿Por qué? Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso es lo que estamos viendo en 1 Timoteo. Esos lobos rapaces ya entraron, ya están ahí. Entre ellos, mirad por ustedes. ¿Te das cuenta? Y de vosotros mismos, ver lo que dice aquí el verso 30 lo deja más claro. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestación, ¿se dan cuenta? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, fíjate, ¿a qué los encomienda? A Dios y a la palabra de su gracia. Así de sencillo. Nos encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta? Ahí está. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar, edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Por eso Pablo dice, o sea, ustedes no dependen de mí. Yo ya no los voy a ver, yo ya me voy. Pero les dejo lo más importante, Dios y su palabra. Dios va a edificar a través de su palabra a la iglesia. ¿Okay? Regresando a Timoteo, pues lo que vemos realmente es que está pasando lo que Pablo dijo. Entrarán hombres que no perdonarán al rebaño, a las ovejas. ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando. Por eso Pablo dice, le pide a Timoteo esto y le ordena esto. Y como te decía, estos algunos eran hombres de la misma iglesia. Estos hombres no eran herejes descarados, ¿verdad? Ellos empezaron a involucrarse, hasta tomar un lugar, quizás de liderazgo, como para poder enseñar. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. Quizás hombres que comenzaron bien, con un deseo bueno, pero se corrompieron. Y ahorita vamos a ver de qué, o sea, la manera en que llegaron a eso. Pero bueno, probablemente eran hombres de la congregación, ¿no? Como te decía, que eran buenos maestros, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que Dios te haya dado un don de maestro. Dones de maestro no quiere decir que con eso ya estás del otro lado. O sea, tienes que tener cuidado, ¿no? Estos hombres tenían la facultad de enseñar, pero estaban comenzando a introducir ideas que se derivaban básicamente de filosofía humana. A continuación menciona el contenido del mandamiento. Fíjate lo que dice. Verso 3 al final y verso 4. Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es interesante que la principal tarea que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en Éfeso es esta: proteger la enseñanza de la iglesia. Que no enseñen diferente doctrina. Y eso nos muestra que la enseñanza es el aspecto más importante del ministerio de la iglesia. ¿Sí? Es lo más importante. La tarea principal de la iglesia es esta, es proclamar la verdad, ¿verdad? La semana pasada terminamos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Y recuerdan cómo terminamos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahí está. Ir por todo el mundo y anuncia las buenas nuevas. Y tenemos que enseñarlas afuera y aquí adentro. Porque el Evangelio, aunque podemos entenderlo de una forma muy sencilla, Jesús vino a morir por los pecadores, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Es el Evangelio. Tiene muchas implicaciones en nuestra vida el día de hoy. Eso implica mucho para nosotros el día de hoy, una forma de vivir totalmente diferente a como vivíamos antes, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña la sana doctrina. De acuerdo a esa base, ese fundamento que es Cristo como el Salvador del pecador, ¿sí? De ahí nace y Dios edifica su iglesia a través de esa doctrina y lo que implica para nosotros eso. No lo voy a explicar ahorita porque tendría que estudiar los 66 libros de la Biblia para explicarte todo lo que implica eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo día a día, ¿ok? Por eso es importante permanecer en la enseñanza, todo el consejo de Dios, ¿ok? Entonces, esa es la tarea de la iglesia, proclamar la verdad, enseñar el mensaje del Evangelio, lo que implica el Evangelio para nosotros el día de hoy. Aquellos que no han creído, que entiendan que Jesús murió por ellos y es el Salvador del mundo, que se arrepientan y crean en Él. Pero nosotros que hemos creído, ¿qué es lo que ahora implica el Evangelio para nosotros? ¿Ok? Entonces, es lo que vemos aquí, que no enseñen diferente doctrina.
Ya hay una doctrina, ya hay una base, no enseñen otras cosas. Estos hombres enseñaban doctrina diferente a la doctrina apostólica, o sea, a la doctrina de Jesús, a la doctrina de Cristo, porque eso fue lo que le dijo a sus discípulos. ¿Sí? Y por todo el mundo predicar el Evangelio, ¿no? Hacer discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Es la doctrina de Jesús, por eso es apóstol de Jesucristo. La semana pasada les decía, por eso es tan importante entender que ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Solo hay 12. Esos 12 tenían la autoridad y la doctrina de Jesús. Y es la que hemos recibido, la que está escrita en la Biblia. No necesitamos más, no necesitamos apóstoles de Jesucristo. Porque el llamado que ellos tuvieron, la encomienda que ellos tuvieron, aquí está. La tenemos escrita. ¿Ok? Tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Él entendió esto. Ya lo tenemos escrito. Entonces, esos hombres llegan a enseñar diferente doctrina, ¿verdad? Y me recuerda mucho lo que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en su primera carta, en el capítulo 1 de la carta a Gálatas, solo hay una carta a Gálatas, donde les dice esto, ¿no? Aquí les está diciendo que no enseñen diferente doctrina. ¿Y a qué se refiere esto? El apóstol Pablo en Gálatas 1:6, verso 7, dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? De que está hablando de diferente doctrina. Pero ve lo que dice el verso 7, no que haya otro, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es lo mismo, no es que haya otra doctrina, otra verdad. No es que haya otro evangelio, la palabra evangelio, buenas nuevas, no es que haya otras buenas nuevas. Solo hay unas buenas nuevas. Solo hay una buena noticia para el hombre. Jesús murió por los pecados. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Significa eso, no hay otro nombre, no hay otra doctrina, no hay otra enseñanza. ¿Sí? Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban mezclando la enseñanza bíblica, ¿no?, con filosofía humana, como te decía. Como muchos el día de hoy lo hacen. No se están sometiendo a la sana doctrina, como más adelante lo veremos. Entonces, pues los falsos maestros siempre han estado presentes. Los hubo en el tiempo de Pablo y los hay en la actualidad. Debemos de tomar esto muy en serio, porque el mensaje de esos hombres es peligroso para la iglesia. Es peligroso, es lo que vemos aquí, es algo peligroso. Al grado que Pablo tuvo que enviar, ¿no?, a su mejor soldado, ¿no?, a detener esto. ¿Sí? Los mensajes de esos hombres no son buenas noticias. No importa que abran la Biblia, no importa que abran la Biblia y hablen versículos de la palabra de Dios, no importa, su mensaje no son buenas noticias, al contrario, esos hombres buscan engañar a los creyentes y usarlos para sus propios fines. Eso es lo que está pasando aquí. ¿En qué consiste esta enseñanza? Fíjate lo que dice el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención. Son dos cosas: enseñanza, ni que estén prestando sus oídos a estas cosas. Esta frase, prestar atención, es una palabra que se vuelve a traducir en esta carta como escuchar u ocuparse, ¿no? El capítulo 4, verso 1, la usa, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando, esa palabra, poniendo atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el versículo 13 de este mismo capítulo 4 dice: entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Esta palabra, ocúpate, es una palabra que se traduce como presta atención, ocúpate en la lectura, la exhortación de la enseñanza. Entonces está hablando de eso, prestar atención, ocupar nuestra mente, nuestros oídos, cosas que no son buenas, no son edificantes, no nos van a ayudar. Por eso le dice, no, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ellos no deben de ocupar su mente y su tiempo en esas fábulas. ¿A qué se refiere con estas fábulas? Estas fábulas, algunos hablan de que se refiere también a cosas de judíos, ¿no? Otros hablan de que se está haciendo referencia más a los griegos. Yo creo que quizás sí sea más a los griegos, ¿no? Esta palabra fábula se refiere a cuentos, leyendas, historias fantasiosas, ¿no? Habla de eso, ¿no? Y sí, posiblemente refiriéndose a fábulas griegas, que en ese tiempo eran comunes.
Algo que caracteriza a los griegos es su mitología y sus historias ficticias, ¿no? Entonces, quizás ellos empezaron a tomar eso y tratar de mezclarlo, ¿no?, con Dios. Y sí, es que es Dios, pero también de este lado está Zeus, ¿no? Y entonces ya es una mezcla, ¿no? Digo, en ese tiempo, el día de hoy dices, no, eso ya está muy loco, ¿no? Pero muchos están haciendo lo mismo el día de hoy, usan la Biblia con sus filosofías humanas, ¿sí?, con otro tipo de leyendas, con otro tipo de cuentos, historias ficticias. Se sigue sucediendo. Genealogías interminables. ¿A qué se refiere con genealogías interminables? Esto apunta más entonces sí a la curiosidad judía. Está hablando más de los judíos. Quizás esos hombres usando las genealogías en la Biblia, ves que hay muchas genealogías. Claro que tienen una importancia, un propósito por el cual están escritas. Desde Génesis hay muchas genealogías, ¿verdad? Y para los judíos eran importantes las genealogías. Para ellos, para los hebreos, las genealogías eran importantes porque ellos llevaban sus registros cuidadosamente, ¿sí?, porque esto era necesario para que se mantuviera la distinción de sus tribus. El problema es que esos registros, el día de hoy, no tienen ningún valor para el cristiano, ¿verdad? No tienen ningún valor para nosotros esos registros. Los creyentes de Éfeso habían comenzado a indagar en las genealogías, posiblemente buscando alguna raíz judía, ¿no? A ver si sí, bueno, yo soy griego, pero no, tú búscala. O sea, yo creo que sí tienes sangre judía, ¿no? ¿Por qué? Porque ser creyente judío era mejor que ser creyente gentil, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta ya la motivación, la intención de estas cosas? Las llama interminables, genealogías interminables. ¿Por qué? Porque así llegaban a ser esas genealogías. Y más cuando no encuentras alguna relación judía, pues le buscabas, ¿no? Le buscabas hasta volverse interminable, ¿no? A ver, tu tío y tatarabuelo, por ahí tiene que haber alguien, ¿no? ¿Sabías que el día de hoy hay una doctrina así? Que sigue llevándose a creyentes que están en la iglesia, los judaizantes, ¿verdad? Que llevan a eso. No, todos tenemos, tú búscale, debes de tener por ahí sangre judía, porque, o sea, tienes raíces hebreas, entonces, ¿no? O sea, búscale, o sea, si tú ya piensas en decir, si tu apellido termina con EZ, tú tienes sangre judía, ¿no? Sánchez, Gutiérrez, González, Fernández, Martínez, no, pues todos tenemos, ¿no? Pero en Cristo eso ya no sirve, ¿verdad? Para Dios esas genealogías no tienen ningún valor, al contrario, solo son tropiezo. La única genealogía que debe de importarnos es la de la fe, ¿verdad? Es la de la fe en Cristo, porque somos hijos de la promesa, dice Gálatas 4. No eres hijo de la esclava, eres hijo de la promesa. Está hablando de Jesús. Esa es la única genealogía importante, que somos hijos de Dios ahora, ¿verdad? Qué triste que el día de hoy siga habiendo este tipo de doctrinas mezclándose en la iglesia, en que muchos creyentes que no están edificados en la palabra y en la fe son desviados. Cuidado con eso. Estas fábulas, genealogías siguen presentes. Todo tipo de indagaciones, especulaciones que alimentan la curiosidad y que únicamente sirven para inquietar y perturbar la mente, deben de ser desechadas por nosotros. No prestes atención a esas cosas. No prestes atención. En nuestros días existen hombres y mujeres que con sus fábulas y palabrería encantan a muchos. Ya lo vimos. Algo que caracteriza a un falso maestro es su influencia. Es que habla bien bonito. Es que habla de una forma que te cautiva. Sí. Ese es el problema. Muchos de ellos el día de hoy, tantas doctrinas que usan la Biblia, que ahora ya se atreven a hacerlo. Unos se llaman coaches, ¿verdad? El coaching, ¿has oído de eso? Ya muchos hablan de eso. También se les conoce como vendedores de humo, ¿no? Porque es lo que te ofrecen, ¿no? Humo. Personas que se atreven a usar la Biblia para apoyar sus enseñanzas. O sea, el día de hoy sigue habiendo hombres que traen fábulas. ¿Se dan cuenta? No prestes atención. Aquí no dice ni siquiera, no les hagas caso. Aquí dice, no prestes atención. No te pongas a escuchar esas cosas. No prestes oídos, no prestes tu mente, no prestes tu tiempo a esas cosas. Mejor abre la Biblia y estudia. ¿Ok? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque esas cosas que hacen, que producen, que acarrean disputas, ¿verdad?
Y aquí el problema, ese tipo de fábulas y genealogías solo producen disputas, discusiones, porque ahí los ves discutiendo, ¿no? Y de repente ya tienen pues sí, sus discusiones, ¿no? Entre ellos andan peleando, ¿no? Y dices, bueno, ni uno ni otro, sus filosofías de uno, filosofías de otro, y dices, ¿dónde está Dios aquí? ¿No? Entonces, eso es lo que sucede. No hay una edificación, solamente discusiones. ¿Por qué? Porque uno quiere tener la razón más que el otro. ¿Se dan cuenta? Todo eso, ¿por qué es tan encantador? Porque todo eso lo que está inflando es el ego de la persona, ¿verdad? Mira, yo tengo algo que nadie tiene y tú lo puedes tener, ¿verdad? Tú puedes tener más conocimiento que esos cristianos que se reúnen ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es encantador. Ah, yo puedo tener eso. Sí, mira, ven. Yo tengo, o sea, en el hebreo está las raíces hebreas, ¿no? Ahí es donde está la clave. No, el Nuevo Testamento no sirve porque está en griego, es el hebreo, ¿no? O sea, en serio. ¿Te das cuenta eso como si te encanta y dices, ay, sí, y yo puedo saber más que el pastor? ¿No? ¿Qué importa? Tú puedes saber más que yo, pero en la palabra eso es lo importante. ¿Sí? Conozcas al Señor, conozcas a este Dios. Por eso es encantador. Solamente está inflando tu ego y tu carne está ahí. Eso no viene de Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, es interesante cómo juzga la doctrina aquí. ¿Cómo la juzga? Por el fruto. Porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque parezca muy atractivo. Él dice, vean el fruto que produce esto, discusiones, disputas, ¿verdad? Más bien que edificación de Dios. Cuando la filosofía humana se mezcla con la Biblia, el resultado será especulaciones que van a fascinar la mente, originando disputas, como vemos aquí. Sin duda, la Biblia, que es la palabra de Dios, es un libro fascinante, ¿verdad? Pero su propósito no es generar disputas, sino edificación. ¿Ok? Más bien que edificación de Dios. Por eso le pusimos a nuestra serie la edificación de Dios, porque es el propósito, edificar por medio de la palabra. Más bien que edificación de Dios, la doctrina bíblica produce esto, edificación, ¿verdad? Vemos ese contraste. Esta doctrina diferente, estas falsas enseñanzas que producen disputas, pero la edificación de Dios, la palabra de Dios produce edificación, ¿se dan cuenta? Cuando se enseña la palabra de Dios en todo su contexto, no hay lugar para discusiones, porque fue escrita para edificar, no para destruir. ¿Ok? Veamos el fruto. Veamos el fruto. Si tú eres de esos cristianos que les gusta estar discutiendo con la palabra de Dios, ¿a quién te estás pareciendo? Un falso maestro, ¿verdad? Ten cuidado, porque entonces tienes que ir a tu corazón. Las intenciones de tu corazón no están bien, porque eso no te está edificando. El conocimiento no está edificando, está destruyendo. Y Dios no nos dejó el conocimiento para eso. ¿Ok? Nos dejó el conocimiento para edificar. Necesitamos Espíritu Santo. Obedecer lo que Él nos enseña primeramente. Vamos a seguir avanzando en esto. Dice entonces, qué interesante que dice esto. Edificación de Dios que es por fe. Enseguida demuestra que esta edificación consiste en la fe. Y esto me gusta y es importante, y qué bueno que Pablo lo puso aquí. ¿Por qué? Porque podemos estar en una iglesia con un serio énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios, pero no ser edificados. ¿Por qué? Porque no hay fe, ¿se dan cuenta? Por eso dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Sí, se necesita fe en los dos sentidos. ¿A qué me refiero? Se necesita fe para predicar y enseñar la palabra de Dios, definitivamente. Timoteo necesitaba fe. Es más, Pablo le dice, como te rogué, quizás Timoteo le decía, Pablo, yo no quiero ir. Timoteo, por favor, ve. O sea, Timoteo sabía, o sea, lo que me estás pidiendo no es nada sencillo. Si de por sí Éfeso ya se conocían por ser tan salvajes, ¿no? Y decía, tienes que ir. ¿No? O sea, se necesita fe para esto, para predicar el evangelio. Se necesita fe para estar seguro que lo que estás diciendo es la verdad.
Y no dudar de que, ay, es que no sé, es que si digo esto se van a ofender. No, nada que se van a ofender. Esa es la verdad. Y si crees en ella, lo vas a decir, ¿verdad? Se necesita fe para predicar y enseñar, para defender la palabra, así como Pablo le encargó a Timoteo. Pero también se necesita fe al escuchar, para que Dios edifique nuestras vidas. De nada sirve que la persona que está enfrente esté predicando con mucha fe y dándote la palabra de Dios, ¿no?, de una forma clara y sencilla, si tú no tienes fe. Es necesario la fe de los dos lados, ¿se dan cuenta? Edificación que es por fe. Fíjate lo que dice Hebreos 4.2. Hebreos 4.2. El autor de Hebreos escribe esto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de Israel. A nosotros como creyentes, como iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, hablando de Israel, no les aprovechó a ellos el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, ¿verdad? Ser hacedores. Necesitas fe. Necesitas fe. Oír con fe. Oír con fe. La fe no es simplemente una creencia. La fe actúa en obediencia a lo que Dios ha revelado y nos revela. Eso es la fe. Obedecer lo que Dios nos ha revelado. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿recuerdan? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, y no solo eso, y que es galardonador de los que le buscan en fe, en obediencia. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la fe activa la obra de Dios en nosotros. Cuando oímos la palabra de Dios, la fe produce edificación. ¿Okay? Termina el verso 4 diciendo, así te encargo ahora. Pablo le deja claro a Timoteo que el encargo sigue siendo el mismo, detener la falsa enseñanza. Como te rogué que te quedases en Éfeso y que mandases, cuando fue Macedonia, para que mandases a algunos que no sean de defecto de doctrina, así te encargo ahora. O sea, no ha cambiado el mandamiento, Timoteo. Es lo mismo. No se te olvide esto. No tenemos que olvidar esto nosotros. Vamos al verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pues el propósito de este mandamiento, y vamos a ver esto, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que se quede ahí y mande esto? El mandamiento es ese, o sea, mandes, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento? Lo que vimos en el verso 3 y 4. Que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que crean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Es el mandamiento que también va a mencionar en el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ¿no? Está haciendo énfasis Pablo en esto. Esto es lo que te encargué, eso es lo que te pedí. Este es el mandamiento. Por eso es importante entender cuál es el mandamiento. Detén esas falsas enseñanzas. ¿Ok? El mandamiento es la corrección doctrinal. El mandamiento es la censura de toda doctrina diferente a la de Cristo. Pero el propósito no es la corrección doctrinal, sino el amor, ¿verdad? Pues el propósito de este mandamiento es el amor. El mandamiento es corregir, ¿sí? Pero el propósito es el amor. Es interesante. Lo que el apóstol Pablo busca por medio de este mandamiento es el amor. Y volvemos a lo mismo que decía al principio. Tenemos que valorar las normas, las reglas, los mandamientos, las ordenanzas que Dios nos ha dado. Porque lo que buscan es esto. El propósito es el amor. El propósito no es destruirnos. El propósito no es agüitarnos la fiesta, ¿no? El propósito es el amor, ¿se dan cuenta? Aquí lo vemos. Todo lo que Dios nos manda y ordena tiene este propósito, el amor. Dios nunca nos manda o nos mandará algo que vaya en contra del amor. ¿Sabes por qué?
Porque Él es amor. Así de sencillo. Él es amor, ¿verdad? Primera de Juan 4. ¿Recuerdas cuando este escriba se acerca a Jesús? Lo vimos en Marcos capítulo 12, y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo Jesús? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El propósito es el amor, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, no tenemos que desviarnos, ¿verdad? Tenemos un propósito: el amor. Las falsas enseñanzas acarrean disputas, como vimos, pero la sana doctrina produce amor. Nosotros debemos de permanecer en la sana doctrina, porque la marca de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, es el amor, ¿verdad? Jesús lo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, y que se amen unos a otros como yo los he amado. No en cuánto saben de la Biblia, cuántos debates ganan, cuántas discusiones ganan. No, eso déjaselo para alguien que ya se desvió. Busquemos edificación, el amor. El amor al que se refiere el apóstol Pablo, obviamente es ágape en el texto original. Y no es un mero sentimiento, porque no nace de emociones. ¿De dónde nace? Del carácter. Fíjate lo que dice: nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Se dan cuenta qué diferente? Es el tipo de amor verdadero. No nace de emociones, de sentimientos, de que: ay, qué linda esta persona conmigo, me trata muy bien, siempre me saluda, muy atento. No nace de eso. No nace de emociones, de sentimientos. Nace de esto, de carácter, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y veamos qué significa cada una de esas cosas. Nacido de corazón limpio. Un corazón limpio no se refiere a un corazón sin pecado. Importante eso. Claro que se refiere en el contexto a un corazón que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Sí. Pero no quiere decir que no haya pecado. Un corazón limpio es un corazón que siempre está dispuesto a confesar y arrepentirse de su pecado cuando le sea revelado, cuando sea confrontado con su pecado. Es un corazón limpio. Si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, ¿verdad? 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. Un corazón limpio. Un corazón que está dispuesto a ser confrontado. Un corazón que está dispuesto a despojarse de la malicia, de la inmundicia, ¿verdad? Para recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras vidas, dice Santiago capítulo 1. Ese es el corazón limpio del que habla aquí. Y claro que esto nos recuerda a la bienaventuranza de Jesús, ¿verdad? Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Qué importante es, ellos verán a Dios. Cuando un corazón no es limpio, no quiere ver a Dios. Lo menos que quieres es ver a Dios, saber de Dios. Por eso no confiesas tu pecado. Pero cuando un corazón es limpio, ese corazón quiere ver a Dios. Y por eso no tarda en confesar su pecado, ¿verdad? No tarda en venir ante Dios y: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Salmo 51, ¿recuerdas? Es un corazón limpio. Un corazón que está dispuesto a ser lavado en todo momento. Y una buena conciencia, de buena conciencia, lo siguiente, número 2. ¿Qué es esto? La conciencia, déjame resumirlo así, es la facultad que Dios le da al hombre para juzgarse a sí mismo. La conciencia es la facultad que Dios le da al hombre para juzgarse a sí mismo. Quiero citar aquí al pastor John MacArthur. Él describe la conciencia de una forma muy, muy clara, muy interesante. Y él lo dice así, hablando de la conciencia, dice: es el sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivos y acciones para evaluar con cierta exactitud qué es malo y qué es bueno. Continúa diciendo él: para que funcione como Dios la diseñó, hablando de la conciencia,
La conciencia debe de estar informada de los parámetros morales y espirituales mejores y más altos, lo cual requiere su sometimiento al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, definitivamente. Entonces la conciencia funciona de esta forma, como una alarma, como una alarma que se enciende tan pronto elegimos ignorar o desobedecer lo que sabemos que es correcto. Esa es la conciencia. Inmediatamente se enciende, nos muestra, ¡hey! Se prende el foco, ¿no? La conciencia se enciende y produce sentimientos que nos agobian, como la culpa, el temor, la vergüenza, la duda. Y es así. Inmediatamente sucede algo así y tu conciencia prende la alarma, el foco y pone eso en tu corazón y dices, ay, como que esto no estuvo bien. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido eso? Es la conciencia hablándote. Está advirtiendo de un peligro que está amenazando el bienestar de tu alma. Es el trabajo de la conciencia. Así es como trabaja la conciencia. Y aquí habla de una conciencia, una buena conciencia, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando decidimos ignorar las advertencias de nuestra conciencia? Lo que va a pasar es que la conciencia se vuelve menos sensible y puede terminar silenciada por completo. La Biblia la menciona como una conciencia cauterizada, una conciencia corrompida, una mala conciencia. Eso ocurre cuando la conciencia no es obedecida, cuando la conciencia te está mandando alertas, advertencias, alarma y tú no le haces caso. Cada vez menos vas a escuchar, cada vez esas alertas, alarmas van a perder sensibilidad y nada nos vas a escuchar. ¿Se dan cuenta? Pero una buena conciencia es una conciencia que es sumamente sensible. Una conciencia que ante cualquier señal de alarma se le obedece y produce paz, gozo y seguridad. Una conciencia que sabe que tiene que hacer lo correcto, no importa las consecuencias. Que al final dices, ok, lo que hice estuvo bien delante de Dios y eso me da gozo, me da paz y me da seguridad. Esta es una buena conciencia. ¿Se dan cuenta? Número 3. Y de fe no fingida. Recuerda, este amor nace de esto, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Interesante, una fe no fingida. En Romanos 12 nos dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor es algo que se puede fingir, pero aquí nos dice que también la fe es algo que se puede fingir. ¿Lo ven? La fe es algo que se puede fingir. Como vimos, la fe es importante para que haya edificación, ¿verdad? Edificación que es por fe, como vimos en el verso 4, perdón. Pero es inútil, ¿no? La fe es inútil si la fe es fingida. ¿Okay? Necesitamos una fe genuina, sincera, sin fingimiento. Ahora bien, nuestra fe puede ser limitada, pero no debe ser fingida. ¿Sí? Podemos tener una fe limitada como este hombre que se acercó con Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús va bajando del monte de la transfiguración, ¿no? Que se acercó con los discípulos y pidiendo que ayudaran a su hijo y no pudieron? ¿Recuerdas? Que al final Jesús le dijo, cree, todo es posible, cree. Y le dice, creo, ayúdame incredulidad, ¿recuerdas? Está hablando de eso, o sea, sí creo, pero mi fe es limitada, hasta aquí llego. ¿Sí? Si tienes esa fe, no te preocupes. Aquí está hablando de la fe fingida, no limitada, ¿ok? Porque esa fe Dios la va a hacer crecer, ¿ok? Eso es lo que Dios hace. Por eso Jesús le dice, solamente cree, no importa cuánto, solo cree. Yo te voy a ayudar. Entonces nuestra fe tiene que ser sincera, tiene que ser original, digámoslo así, sin hipocresía, que no sea falsa, que no sea fingida. No importa cuánto tengas, ve con el Señor y dile, Señor, quizá no tenga mucha fe, pero esto es lo que tengo. Ayuda a mi incredulidad. Y son estas 3 cosas, como vemos aquí. Estas 3 virtudes están relacionadas con el carácter, ¿se dan cuenta? Pues decían, no son simples emociones de que, ay, sí te voy a amar. No, está hablando del carácter de una persona, nuestro carácter. Porque cuando cultivas un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, el resultado es el amor.
3 cosas que quiero que queden grabadas en tu mente el día de hoy. Corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Este fue el error de esos falsos maestros que estaban en la iglesia, ¿se dan cuenta? Ahorita lo vamos a ver. Dice el pastor David Guzik, en su comentario decía él: si pasar tiempo en la palabra de Dios no está produciendo amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia o fe sincera en nosotros, algo está mal. ¿Se dan cuenta? Algo está mal. Tenemos que hacer caso a esa exhortación de Pablo en Hechos 20. Mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Mirad por ustedes mismos. Verso 6 dice: de las cuales ¿qué? Estas cosas, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Aquí lo vemos. Estos algunos comenzaron bien. ¿Se dan cuenta? Comenzaron bien, pero se desviaron. Y esto apoya lo que te decía al principio, ¿no? Esa posibilidad de que esos algunos fueran maestros o ancianos de la iglesia. Esos hombres se desviaron del carácter cristiano, es lo que está pasando. Se desviaron de cultivar estas cualidades de carácter cristiano y se desviaron a lo único que les queda: vana palabrería. Discusiones inútiles, podemos decirlo de esa manera. No sé por qué leí esto y me recordaron otra vez este pasaje en Juan donde Jesús está hablando, predicando, enseñando, y de repente llega un punto donde los judíos que están oyendo, seguidores de Jesús, se dan la media vuelta y dicen: no, dura es esta palabra, y se van. ¿No? ¿A dónde se van? Van a palabrería, no hay otra cosa. Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿a dónde vas? No te desvíes a vana palabrería. Sujétate a lo que Dios te está enseñando. Sométete a la palabra de Dios. Porque es donde muchos dicen: es que ya no me gustó lo que Dios me pide que haga, entonces mejor me voy a otro lado. Sí, mejor me voy con estos que dicen que puedo ser judío, entonces ahí ya puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso es lo que hay en sus corazones. Eso es lo que yo he comprobado. Muchas de esas personas que yo he conocido, que se han judaizado, ido con los judíos, es gente que no ha querido confesar sus pecados. Es gente que llega al punto donde Dios lo está confrontando y dicen: mejor no, mejor busco otra doctrina que se acomode más a mi estilo de vida y no me molesten. No te estás sujetando a la palabra de Dios, no estás conformando con la sana doctrina, las sanas palabras del Señor Jesús. Eso es lo que está pasando y te vas a desviar a vana palabrería, ¿verdad? Si descuidamos las 3 virtudes mencionadas, corremos el riesgo de desviarnos y terminar igual, vana palabrería. Vana palabrería son palabras irrelevantes que no producen nada, obviamente. No edifican y por lo tanto son vanas y son vacías. Y como te decía, al desviarse de la sana doctrina solo queda eso, apartarte a eso, a discusiones inútiles, infructuosas. Qué triste, ¿no? Estando tan cerca. Algo que caracteriza, y es muy fácil identificar a esos hombres, algo que caracteriza a estos hombres no solamente es la influencia que hablaba al principio, sino algo que los caracteriza es que nunca se quedan con un tema, sino que siempre persiguen modas filosóficas, teológicas, siempre andan uno tras otro buscando a ver qué es nuevo, ¿no? Un día están discutiendo sobre la marca de la bestia, ¿no? Otro día están discutiendo sobre si la tierra es plana, otro día están discutiendo sobre la vacuna del COVID, ¿no? Y etcétera, ¿no? Los ves saltar de un tema a otro y se van alejando del evangelio. O sea, ya el evangelio ya perdió su encanto para ellos. ¿Se dan cuenta? Vanas palabrerías. Verso 7: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí la ley se refiere a la ley de Moisés, ¿no? A la ley del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Nos muestra que ellos estaban queriendo también enseñar la ley, pero de otra forma, ¿no? Quizás mezclándola con esas filosofías, fábulas, como te decía, genealogía. O sea, no se conformaban al mensaje tan claro y sencillo de la palabra de Dios, que es
la persona de Jesucristo como el Salvador. No se sujetan a eso, entonces empiezan a escarbarle, buscarle y entonces pues hay que agregarle algo más para que sea más encantador, ¿no? Pero ¿qué pasa? Queriendo ser doctores de la ley. Y eso es lo primero que me llamó la atención, que dice queriendo. Nos muestra que su verdadero motivo es el deseo de tener una posición, una reputación. Su motivo no es que se enseñe la verdad o que Dios cambie vidas. Ellos desean ser maestros de la ley, motivados por un orgullo ambicioso, como los fariseos, ¿no? Hipócritas, Jesús les dice. Cuidado con eso. O sea, ¿por qué estudias la palabra? O sea, ¿qué es lo que estás buscando en ella? ¿Esto? ¿Ser reconocido, una reputación? Cuidado. La exhortación de Santiago, capítulo 3, verso 1, es importante aquí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y hablamos de eso. Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de ustedes, ¿verdad? Queriendo ser doctores de la ley, pero no querían ser edificados por la ley. Ese es el punto. Querían ser doctores de la ley, pero no querían que la ley transformara sus vidas. Me recordaba mucho este versículo tan importante de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7, 10. Este hombre escriba, versado, doctor en la palabra de Dios, definitivamente. Un hombre que amaba al Señor primeramente. ¿Y sabes por qué? Porque aquí nos dice Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón, no su mente. Su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Dios, para escudriñarla, para estudiarla. Importante, sí hay que estudiar, hay que inquirir. Pero número 2, y para cumplirla. Y número 3, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Se dan cuenta? Lo último que es, enseñar. Primero es yo vivirla, yo cumplirla. Es la mejor forma de poder enseñar. Cuando tú la vives, ya estás listo para poder enseñarla. ¿Se dan cuenta? Esos hombres no querían eso. Ellos solo querían ser doctores de la ley, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Queriendo ser doctores de la ley, se olvidaron del propósito de la ley. El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Se olvidaron de eso. Se desviaron y llegaron ahí. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aunque parecen ser maestros impresionantes, carecen de una comprensión real de la verdad, lo que está haciendo aquí. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Esos hombres terminan haciendo el ridículo prácticamente, porque no entienden lo que enseñan, ¿verdad? Y se ven ridículos. Nosotros no estamos exentos de algo así. Por eso Pablo dijo, mirad por vosotros. Y esa es una exhortación, mirad por vosotros. Tenemos que conformarnos con la sana doctrina, porque en ella solo hay salvación. Ningún otro mensaje trae salvación más que este, el Evangelio de Jesucristo, como dice en el verso 11, el glorioso Evangelio del Dios bendito. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero quedémonos con esto el día de hoy. Cuidémonos, permanezcamos en la enseñanza, pero ¿cómo? Con fe, obedeciendo la palabra, como dice el texto, con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida. Y entonces vas a poder ver cómo el amor empieza a funcionar en ti, porque el amor nace de estas cosas. ¿Sí? Y Dios va a empezar a edificar tu vida, nuestras vidas en Cristo. Es importante esto, no olvidar que el Evangelio es todo lo que necesitamos. No necesitamos enseñar ni predicar otra cosa. No necesitamos agregarle algo más. No es difícil de entender, ¿verdad? Lo difícil es obedecer.
No necesitamos ponerle otra cosa para que sea más atractivo. Si entiendes tu condición delante de Dios, que eres un pecador, créemelo, es atractivo. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Simplemente creyendo en eso. Soy un pecador, necesito un Salvador. Yo no puedo salvarme. Jesús me salvó. Ahora vivo para Él. Eso es el Evangelio. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que enseñamos. Eso es en lo que perseveramos. Pero hagámoslo no nomás de este lado. Hagámoslo del otro lado, obedeciendo, escuchando, viviendo de acuerdo a eso. Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Por tu fidelidad, Señor. Lo que el día de hoy nos enseñaste y nos recordaste, lo importante que para nosotros es tu palabra, el mensaje del Evangelio, Señor. Así como es, sin andarlo adulterando, diluyendo, nada, así como es, Señor. Tiene poder, como él mismo dice, sabiduría de Dios, poder de Dios. Eso es lo que creemos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en Él, Señor, aprendiendo de Él, siendo obedientes, Señor, y viendo cómo tú realmente puedes, con ese poder, transformar nuestras vidas, Señor, edificando nuestras vidas para tu gloria, Señor. Que ese amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, sea real en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a buscar esas tres cosas, que nuestro corazón siempre esté limpio, sabiendo que tú ya lo lavaste, Señor. Mantenerlo limpio. Que nuestra conciencia sea buena, Señor. Que podamos obedecerla cada vez que nos alerte de algo, Señor. Y que nuestra fe, Señor, aunque pueda ser limitada, no sea fingida, sea sincera, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, sabiendo que tiene el poder, Señor, para edificarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu evangelio bendito, Señor, como leíamos. Gracias por ese gran mensaje, Señor, que nos ha cautivado, nos ha impactado y sobre todo, Señor, nos está transformando. Te pedimos por nuestra iglesia, Señor. Que sea una iglesia, no solo que predique la sana doctrina, sino que sea una iglesia sana, obediente a la sana doctrina, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.